Bien, buenos días. No sé si me confirman, si escuchan. Alguien que confirme, porfa. Se escucha, profe. Gracias. Bien, este día solo quisiera que se manifestaran, o sea, que no como las de ayer, sino que por favor dijeran, hablaran sobre lo que han hecho hasta el momento del circuito. Eh, y posterior a eso, pues voy a pasar a explicar la segunda actividad. No sé si alguien tiene algo que comentar, algo que consultar. Y si no, pues yo voy a dar algunos detalles para que puedan ir entrando ya en la lucha por la sintonización. Bien, nadie. Bueno, me han estado consultando en WhatsApp, yo he estado respondiendo lo más posible, o sea, lo más rápido posible. Y hasta el momento, pues creo que vamos bien. Las personas que lo han hecho, las personas que se han interesado, pues vamos bien. De ahí, los demás, o sea, hablo de esas personas como unas 10 a lo mucho. De ahí las otras 21 pues nadie me ha escrito, nadie me ha dicho nada. O una de dos, ¿verdad? O el circuito, pues, o no, no han comenzado más bien, o pues no sé, ¿verdad? No sé qué otra razón tendrán. Fíjense que decidí que, o sea, por lo mismo, de los materiales, de ciertas cosas, por ejemplo, ayer les ayudé a dos de ustedes a conseguirlos, ahí los llegaron a traer al colegio, y pues prácticamente ayer iban a comenzar. Entonces, he decidido pasar la entrega para la otra semana, el día lunes, ¿sí? Para que tengan todo lo que resta de la semana, incluyendo el fin de semana, para valer ahí con estilo. ¿Va? Eh, Vaya, quizá voy a poner la actividad, bueno, el diagrama nuevamente para el que les compartí, para poder dar algunos detalles o recordarles más bien cómo es que lo van a probar. Vaya, este, acuérdense, ¿verdad? Que aquí en este lado izquierdo tenemos la entrada de audio, ¿sí? O sea, o sea, no hemos puesto aquí el micrófono. Aquí tenemos la alimentación que yo les recomendaría que, bueno, se supone que se puede alimentar de 5 a 12 voltios, pero yo les recomendaría que lo alimenten con 5. Sí, y también bueno, podría moverse hasta 9 voltios, pero al menos de lo que yo descubrí es de que si lo alimentan con 12 voltios, como al ser, o sea, al aumentar ese voltaje, la, digamos que la configuración de este 2N3904 o este transistor, eh, digamos que tiende a alterarse, ¿verdad? Tiende a alterarse un poco. O sea, acuérdense que aquí influyen todos los cálculos que se les explicaron el año pasado de el beta, corriente de colector, de base y todo eso. Entonces, al menos yo lo recomiendo que lo alimenten a 5 voltios y lo más hasta 9. Bien, recordando, la antena iba aquí, en esta, pues, aquí en esta parte, aquí va conectada la antena, sí, aquí justamente en este nodo lo pueden conectar de una sola vez al colector también, al final es la misma línea, y me preguntaban si se podía hacer sin antena fractal. Sí se puede hacer, pero créanme, la antena fractal les va a ayudar bastante, o sea, les va a hacer un gran favor. Eh, de ahí, pues, si quieren, ¿verdad? Pueden conectarle la antena fractal y como dicha antena tiene dos extremos, uno de ellos va a este nodo y el otro pues quedaría en el aire, quedaría suelto, realmente no se utiliza, pero ahí le podrían conectar, digámoslo así, en serie, el, ¿cómo se llama? La otra antena que ustedes quieran, ¿va? Puede ser de una radio, puede ser, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De algún equipo que puedan conseguir, ¿verdad? La cosa es que sea una antena, ¿sí? De esas que son extendibles, que se contraen. Eh, y bueno, de ahí en el caso de quiero ver qué más me han preguntado. De la sintonización, va. De esta parte de aquí es el circuito tank.
que ustedes lo van a encontrar en el libro que les voy a compartir. Y ahorita lo único que les puedo decir de este circuito, ¿verdad? Es de que es el que hace la resonancia o es el que hace la transmisión, o sea, el que hace posible de que las ondas, bueno, que de la frecuencia, las ondas de frecuencia, eh, pues se lancen al aire, por decirlo de esa forma, y que se pueda pues emitir una señal. Vaya, la bobina, este, es la que más problemas va a dar porque podría ser que ustedes no respeten las medidas que dice en el video, que son 6 milímetros de ancho por 1.5 centímetros de las patitas, ¿verdad? De lo largo. Y en este caso, esto se les va a estar alterando. Vaya, yo al menos hice unas 10 bobinas, 15, no me acuerdo bien la primera vez que armé esto. Ahorita estoy ya con el circuito, ya lo tengo montado en la tableta. Este, y, eh, ¿cómo se llama? Solo me falta hacer la prueba ya con la radio, ¿verdad? Solo que en mi caso, la, la prueba la voy a hacer con un capacitor variable. Vale. El capacitor variable, quiero ver, sería este de acá, el de 10 picofaradios. En el video ponen como un valor fijo, ¿verdad? Y está bien, o sea, al final, si dejamos este fijo, todo va a depender de la bobina, ¿sí? Y este capacitor variable puede ser, ¿cómo se llama? De esos que traen las radios viejas. Creo que les voy a mostrar, bueno, aquí tengo el manual que les voy a compartir, pero, espérame, quiero mostrarles cómo es el capacitor variable para que lo conozcan, al menos los que no lo pueden identificar. Vaya, el capacitor variable en sí es este de aquí. Esto no es lo mismo que un trimmer, que sería como el equivalente a esto. No, este es una bobina variable. Como esto, digamos, sería el trimmer. O sea, este podría decirse que sí es un capacitor variable, pero es más con un poco menos de rango. En cambio, y bueno, este tiene demasiados errores. Es como que si de todos los que él trae, porque él trae como 6 conectados, no sé si en serio o en paralelo, ahí sí no me acuerdo, pero que todos al mover esta perilla cambian de valor, o sea, cambia el valor final, digámoslo así, o el resultante, este tiende a ser un poco más beneficioso, digámoslo de esa forma. Eh, Vaya, él trae de los dos lados, ¿verdad? Trae, quiero ver, tres pines de un lado y trae cuatro de otro. Aquí lo pueden observar. Aquí están los cuatro de un lado y los tres del otro. Vaya, en el lado que trae cuatro es el lado AM, ¿sí? Y en el lado que trae tres es el lado FM. Se comporta básicamente como un potenciómetro, así que basta tomar dos de los pines del lado FM, ¿sí? Para que puedan conectarlo en lugar de este de 10 picofaradios. Vaya, ¿qué voy a ganar con eso? Vaya, por ejemplo, vienen ustedes, se colocan en la 87.6, que si no me equivoco es un punto muerto de la señal aquí en el país, y en ese momento solo escuchan interferencia, ¿verdad? Vaya, como este capacitor, al ser fijo, o sea, al tener estos dos valores fijos, o sea, sin poderlos modificar, digámoslo de esa forma, es muy difícil, es demasiado difícil, diría yo, estar ahí pues escuchando, pasar por todo el dial de la 87.5 hasta la 108 y no, ¿cómo se llama? No escuchar nada, básicamente, no identificar lo que estoy transmitiendo. Vaya, por ejemplo, si ustedes están transmitiendo una canción acá, si ustedes se ubicaran en la 87.6, la 87.8 creo que es la otra, bueno, y así en los puntos muertos del dial, donde no hay frecuencias o radios fijas. En ese momento tendrían que escuchar la canción, o sea, en la, ¿cómo se llama? En la frecuencia a la que se estuviera transmitiendo, ¿verdad? Vaya, como vuelvo a repetir, ¿en qué les va a ayudar ese capacitor variable si lo logran conseguir? Vaya, les va a ayudar porque si yo quito este de 10 picofaradios y pongo
este capacitor variable que oscila entre 5 y 15 picofaradios, si no me equivoco, ustedes van a poder modificar la resonancia o la frecuencia de resonancia a la cual está transmitiéndose. ¿Qué quiere decir eso? De que si ustedes se ubicaran en 87.6 y comienzan a mover en ese momento esta perilla del capacitor variable, pero moviéndola despacio, va a llegar un momento en que van a escuchar como un corte, un cambio, como un ruido que hace, o sea, que van a ustedes escuchar como que ya entró la señal. No, no puedo explicárselos, tienen que probarlo. Yo esperaría hoy pues hacer esta prueba que yo les menciono y grabar el video. Ahorita pues solo tengo la tableta ya realizada y solo me falta hacer la prueba como les menciono. Estoy viendo si consigo una radio, ¿verdad? Con un vecino porque no lo quiero hacer con un teléfono. Esa es otra cosa. Yo recomiendo, ¿verdad? Bueno, en el video parece que son dos teléfonos, pero yo recomiendo de que cuando hagan la prueba, si pudieran conseguir una radio, una grabadora de esas chiquitas, lo hagan, porque normalmente los circuitos que traen esas grabadoras son específicos o son más, como les explico, digamos que el receptor que traen, el receptor, por decirlo de esa forma, es más preciso que lo que fuese un teléfono, ¿sí? Porque, bueno, porque los componentes quizás son, o sea, el circuito que traen es más completo, no es lo mismo poner en un teléfono una radio a ponerlo en una grabadora, ¿verdad? O en una radio como tal, de esas pequeñas que tenían los abuelos, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Eh, Vuelvo a repetir, ¿cómo lo van a probar? Se ponen en un punto muerto de la señal desde el comienzo del día, o sea, por favor no vayan a estar ahí saltándose que aquí, que allá, vayan en orden, porque si no, lastimosamente van a valer más de lo que ya, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando se ubiquen en el punto muerto, comiencen a mover el capacitor variable si lo logran conseguir y ¿cómo se llama? Y van a escuchar ustedes como que el cambio, ¿sí? Ahí van a escuchar el cambio y deberían escuchar a lo lejos la música o la canción que estuvieran transmitiendo. Si logran hacer esto, pues lo del micrófono vendrá por añadidura, porque al lograr la frecuencia de resonancia, al encontrarla, el micrófono, pues solo al cambiar el interruptor que les mencionaba acá, pues debería entrar en juego y transmitir de igual forma. Hay casos, pero esto es bien raro, ¿verdad? A mí me pasó, quiero ver, sí, el año pasado fue eso. Hubo un caso en el que la persona sí metió la señal y todo, encontramos la frecuencia y todo, pero cuando introducía lo del micrófono, como que la frecuencia se movía. Pero era porque los componentes que tenía el micrófono, como todo lo hizo en una sola tableta, como que influían en esto de aquí. Es como que si los componentes del micrófono quedaban cerca o quedaban muy pegados a la bobina y quizá ¿cómo se llama? El efecto que produce, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un capacitor, ¿verdad? En la carga y descarga, eh, y pues muchas cosas, bueno, ahí pueden influir varias cosas. Quizá eso era lo que am, permitía, digamos, de esa forma de que se le moviera la frecuencia un poquito. Digamos que si era la 98.6, digamos, la que sintonizaba la canción, el micrófono lo venía a encontrar en la 99 punto y algo, o sea, se corría un poco, ¿verdad? Eso tal vez les puede pasar, pero es bien extraño, ¿verdad? A menos que yo creo que fue porque en el circuito del micrófono también había utilizado una bobina pequeña, entonces eso influía bastante, creo que ese fue el problema. Bueno, eso es respecto a la prueba de este circuito. Profe, Hola. yo tenía una duda. Eh, el receptor como tal del transmisor tiene que tener buena señal o no importa eso. ¿Cómo no? Debería. Por ejemplo, no es lo mismo que haga esta prueba. ¿Cómo explicárselo? Hay lugares en el país donde ciertas frecuencias no pegan bien, ¿verdad? No se sintonizan bien ciertas radios. Entonces, ahí también podría afectarles, porque vaya,
Los años pasados hemos hecho este circuito en el taller. Sabíamos que nuestro punto de referencia era el taller. Y al ser un lugar bastante céntrico, o sea, en la Ceiba, pues la mayoría de señales, por no decir todas, sí pegaban bastante bien. En el caso de la recepción, o sea, de la radio, en este caso, de la grabadora o del teléfono que esté utilizando, sí debería estar en buen estado. Y si es posible, hagan la prueba de este circuito en un lugar no encerrado. O sea, yo les dije que a veces que se aislaran, sí, pero eso de aislarse no quiere decir encerrarse, ¿va? Sino que quiere decir irse a un lugar ustedes solos donde puedan estar haciendo la prueba. Y les pongo el caso, el año pasado no les sintonizaba dentro del taller a algunos. Lo que decidieron, va, fue cosa de ellos, es irse, salir, ¿verdad?, hacia el patio. Ahí buscaron una mesa y pues ahí lograron sintonizarla, ¿va? Entonces, influyen demasiadas cosas, pero sí, o sea, debería garantizar de que la parte del receptor, o sea, la radio o la grabadora que tenga, ¿verdad? Esté en se encuentre en buen estado, ¿verdad? Valga la redundancia, y que, ¿cómo se llama? Y que de preferencia lo hagan la prueba en un lugar abierto, o sea, o sea, mire, pero yo ni patio tengo, me va a decir, solo vivo ahí va, las cuatro paredes, va. Sí, va, está bien, pero quédese un poco cerca de la ventana o no sé, pues algo así, busque alternativas, ¿sí? Porque es la única forma en que esto va a servir. Así que no sé si tienen otra consulta respecto a esto y si no, explico la actividad, la segunda. Bien, si no hay nada, pues sí, voy a explicar la segunda. Ah, otra cosa, fíjense que es muy probable, bastante probable, ¿verdad? Digo porque sé de lo que pueden padecer algunos, ¿verdad? De manos de estómago, no sé, pero el punto es de que es muy probable que este transistor se les queme. Pero ¿por qué se me va a quemar? Va? Ah, puede ser porque ustedes no buscaron la configuración de él, ¿sí? Se va emisor, base colector de izquierda a derecha, cabal como viene de frente, ¿va? No, yo recuerdo que es la misma, ¿va? Pero no vaya a ser, mejor búsquenla, ¿sí? ¿Y qué pasa si si ya lo quemé? Ah, vaya, para saber que se quemó, desmóntenlo, midan en la escala de semiconductores, ¿verdad? Que normalmente viene relacionada con continuidad. Y si hay continuidad o si tiene un mínimo valor de resistencia entre emisor y colector, pues ahí ya lo quemaron, ya tiene fuga, le llaman. ¿Sí? O sea, debería medir entre base y emisor un mayor valor que entre base y colector, acuérdense. Y entre emisor y colector, por lo general, no mide nada. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba para el transistor. ¿Qué pasa si ya se quemó, verdad? Me dio continuidad o pues un valor mínimo ahí entre emisor y colector. Pueden cambiarlo por un 2N2222. También funciona. A unos dos grupos el año pasado les funcionó con ese. Cambian ciertos parámetros, ¿verdad? El beta, las corrientes y todo eso, pero puede funcionar también, sí, no hay problema. Quiero ver qué más. Bueno, respecto al circuito, creo que la mayor explicación la di la clase anterior. Ahora solo era como mayores detalles de cómo van a hacer esto. Me preguntaban, mire, profe, ¿cómo hago para saber que la bobina está bien hecha y todo? El año pasado teníamos un LSR, es un elemento, un dispositivo como un tester, digámoslo así, que solo mide bobinas, capacitores, resistencias. Ese me lo prestaron del ITI, el profe Renan lo consiguió y me lo prestó. Lastimosamente este año, al no estar presencialmente, no podemos hacer ese tipo de préstamos. Y obviamente, ¿verdad? Si lo hiciéramos, solo le beneficiaría a uno de ustedes o a un par que vivan cerca. No podría decir, se lo voy a prestar a los 31. Es mentira. Así que lo que les puedo decir es que la bobina síganla como está en el video. 6 milímetros de ancho, 1.5 de las patitas, enrollada en una broca de un 16 de izquierda a derecha. Así, tal cual. Vaya, yo también hice ciertas pruebas, ¿verdad? Solo para
pues sí, ¿verdad? Travesear. Y descubrí que también, en este caso, la bobina, al hacerse en un, ¿cómo se llama? Si se hace con un núcleo, o sea, si se le dejara un pedazo de metal en medio, ahí es menos probable de que funcione, ¿verdad? Porque al ser el núcleo de aire, que es lo que vamos a hacer nosotros, ahí va a tener una mayor probabilidad, o al menos así sí funciona, ¿verdad? Así que no vayan a inventar dejarle nada en medio. No, que mire que la broca le voy a dejar en medio para que no se me mueva la bobina. No, no haga eso. Sáquela con cuidado de la broca, soldela con cuidado y pues primero Dios le funcione. Eh, Profe, hola. y esa bobina no importa si cada como círculo topan entre ellos. No deberían topar. Tienen que garantizar que no topen, porque ese es el chiste, digámoslo así, de la bobina. Eh, es decir, la separación debe ser milimétrica. Yo la separaba bueno, conseguí una, ¿cómo se llama esto? Una Gillette, y con eso la separaba, ¿sí? Con eso separaba cada espiral, digámoslo de esa forma, de tal manera que no toparan, no deben toparles, ¿sí? Entonces, esa es otra peculiaridad. Tampoco deben estirarlas mucho, o sea, cumplan con los 6 milímetros. Así que eso sería. Bueno, si no hay más consultas, voy a pasar a la explicación de la actividad número 2. Al final solo, pues como el ingeniero Anaya ya ni me respondió, pero solo vamos a hacer 5 actividades. Esta es la segunda. Cada actividad va a equivaler al 20%. Nos falta hacer quizá 2 o 3 circuitos y un examen final donde se evaluará pues lo que a continuación van a investigar y de esto pues yo les voy a platicar, o sea, a extraer lo que más a mi punto de vista se considere como necesario, ¿verdad? Que comprendan del material y se lo voy a explicar posiblemente el día viernes, ¿sí? Este, Profe, hola. este, ¿y esa guía va a ser individual o en pareja? Va a ser grupal. La pueden hacer en grupos de 4 como máximo, ¿sí? De 4. Y lo bueno, o sea, de esta guía no es que van a agarrar esto, o sea, así como hacen en los exámenes, ¿va? Control C, me voy aquí a San Google, y ahí me voy, va, y copio lo que me dice aquí, esto de acá, va, lo más rápido, no van a hacer eso. Van a tomar como referencia, espérenme, este material. Esta es la Biblia de la radio, de la radio MFM. Entonces, este material se lo voy a compartir ahorita después de la clase y aquí van a encontrar todas las definiciones que yo necesito que recopilen. Fíjense que aquí comienza explicando bastantes cosas así bien esenciales. Habla de bueno, déjame acabar la cora. Habla de las ondas de radio, la longitud de onda, lo de el periodo, lo de el voltaje pico a pico, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes lean. Ahora, el día viernes, como les menciono, voy a hacer la recopilación de los conceptos, de las definiciones más esenciales para mí, las que sí, o sea, las que necesito que ustedes terminen de entender para que comprendan, pues, el circuito que están realizando, ¿verdad? Va, incluso aquí se les explica lo de los átomos, cómo es posible de que se conduzca la electricidad en el cobre, por ejemplo. Y así, o sea, es bien sencillo. Este libro lo comienzan como que si fuera de primer año, ¿verdad? Pero no lo vayan a tomar ahí a pecho, sino que léanlo, créanme, les va a ayudar. Eh, Vaya, las definiciones para ya ir finalizando. Vaya, aquí tenemos 42, ¿sí? 42. Pero ustedes van a agregar de la 43 a la 50, es decir, 8 definiciones más que no están contempladas en lo que yo les acabo de poner.
Vaya, aquí les he puesto, ¿verdad? Los elementos con asterisco deben llevar un ejemplo de aplicación, es decir, deben llevar cálculos retomados del material o no retomados de ellos. Es decir, si por ejemplo habla de resonancia, ¿verdad? Hay una fórmula de resonancia, perdón, este no tiene el asterisco. Un circuito RL, circuito de resistencia y bobina. Esto debería llevar un ejemplo de aplicación y está en el material. Entonces, básicamente es lo que yo necesito, me lo van a entregar. Aquí pueden retomar incluso este mismo archivo que les voy a subir y después, por ejemplo, pone condensador, 2 puntos, ahí pone la definición, enter, va al siguiente, va al siguiente, va al siguiente y así sucesivamente. Háganlo en el orden que se los estoy pasando. Como les mencionaba, la mayoría de definiciones son cosas de primer año, o sea, deberían incluso saberlo, o sea, al menos tener la idea de. Vale, les pongo el caso, si por ejemplo en el examen de Aeroman, siempre hay una pregunta que tiene que ver con del material dieléctrico o el material que hace la separación en las láminas de un capacitor. Sí, y a veces, o sea, es bien sencillo, la verdad, el concepto, la definición, pero estando ahí, pues se puede olvidar o no se sabe de qué se está hablando y así podría pasarles. De ahí quiero ver, ¿qué más se me olvida? Vaya, esto de las reactancias. La reactancia capacitiva, por ejemplo, es la oposición o el equivalente a resistencia que posee un capacitor internamente, ¿sí? Les mencionaba, ayer le explicaba a uno de ustedes, creo que a Gerardo fue, que cómo puedo probar si un capacitor está bueno si no tengo el capacímetro. Miren, yo aprendí a los Ranger en un taller, ¿sí? Donde lo que hacía era que el capacitor, o sea, al ser cerámico o al ser electrolítico, como sea, pero la medición es la misma. Me ubicaba en continuidad, le ponía las 2 puntas. Si es cerámico, no importa, pero si es electrolítico, positivo con positivo, negativo con negativo, y se tenía que escuchar como un leve pitido, como que si tuviera continuidad, digámoslo así. En ese momento yo estaba cargando al capacitor. A veces ni siquiera se escucha o logra escucharse, ¿verdad? Redundancia, ese pitido, sino que solo se observa en la pantalla del tester una medición, así como que si fueran números aleatorios, se ve. Pero se ve en un instante, no es que queden fijos. Va, entonces en ese momento yo cargué al capacitor. Cuando yo invierta las puntas del tester, tengo que ver exactamente lo mismo, escuchar un pitido o ver esos números aleatorios en el tester por otro instante y ahí significa que yo lo descargué. O sea, como decirle, son técnicas o como métodos Ranger, ¿verdad? De talleres donde si no tenemos capacímetro, pues es una forma fácil de saber que un capacitor está bueno. La otra forma puede ser que agarre el capacitor, respete el voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, si es de 16 voltios, el electrolítico que les he pedido, lo carguen con una batería de 9 voltios, o sea, lo pongan positivo con positivo, negativo con negativo, en un instante, o sea, lo dejen como unos 10 segundos a lo mucho, luego lo agarren, le pongan un LED positivo con positivo, negativo con negativo, y el LED debe encenderles en un instante, eso es un chispazo. Eso significa de que se descargó que la carga del capacitor se descargó en el LED. Esas pruebas que tuvieron que hacerse en primer año, o sea, saber desde primer año, pues son las que deben ustedes hacer para garantizar que los elementos están buenos, porque no hay otra forma por el momento. Bueno, creo que eso nada más les tengo que decir. Voy a extraer, como les menciono, creo que solo son unos 20 de los 50, bueno, de los 42, que les voy a explicar el día viernes, o posiblemente les grabe el video previo donde les explique dichos conceptos y definiciones. Bueno, les repito, es en grupos de 4. Aquí lo voy a poner, ¿verdad? Modalidad, para que no se confundan. Grupos de 4, va a quedar uno de 3. Y por favor, si las personas con las que ustedes trabajan, pues no trabajan, para que la redundancia, por favor, díganme, escríbanlo en este material, así al final, ¿verdad? Integrantes,
por ejemplo acá, ¿verdad? Integrantes, y ponen ahí que el número 1 se llama fulano de tal, y entre paréntesis, la persona que me lo envíe, porque solo va a ser una, al Classroom, ya voy a hacer la asignación, ahí póngale no trabajó, no hizo nada, y ni modo, pues vamos a ver cómo solucionamos con dicha persona. Y la otra sería que o sea, yo sé que es inevitable, va esto, pero traten de no pasarse la información, dejen que todos busquen. Es decir, si estamos en el mismo grupo, nos vamos a repartir, va, chivo, hagámoslo una sola, pero de grupo a grupo, o sea, yo sé que ahí por el paro hay toda la onda, pero este, dejen que los demás también hagan su trabajo. Sí, ahorita pues se puede, ¿verdad? Entonces, por favor, hagan. Así que si no hay nada más que decir, si no tienen otra consulta, yo me retiro y los espero el día viernes, por favor, a las 8 de la mañana. Bien, pasen un buen día. Cualquier duda, por favor, escríbanme, sobre todo cuando ya estén probando, escríbanme. Saludos. Gracias. Bueno, bueno.